Para comprender más este tema, tengo en la línea de Mega Noticias TVC a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ella es profesora investigadora del TEC de Monterrey, aquí en la Ciudad de México, experta en Derecho Internacional. Ileana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alex, buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Bueno, me parece que estabas escuchando un poquito esta conversación de cómo se está llevando a cabo pues estas elecciones y el anuncio que se ha hecho por parte de Bolivia en relación a la embajada de nuestro país. Saber de entrada cuál es la ruta a seguir, qué es lo que tiene que hacer el gobierno mexicano. Tiene 72 horas para poder sacar a la embajadora y de esta manera también continuar dándole seguridad a los asilados que tiene la residencia. Bueno, sí, sin duda tendrá que dejar a alguien encargado de la propia misión para ver todos los asuntos de nuestros connacionales en aquel país y, por supuesto, atender la relación bilateral. Hace bien el gobierno mexicano en anticiparse y no reaccionar como España o no sobrereaccionar, nombrando también persona non grata al representante diplomático de Bolivia en nuestro país. Esperaría una represalia pacífica, que es efectivamente destituir al embajador aquí en correspondencia a la acción que está ejerciendo Bolivia este día en contra de nuestra embajadora. Sin embargo, está siendo prudente el gobierno mexicano. Me parece que tiene que haber un diálogo de alto nivel, una negociación que quizás ni siquiera nos enteremos que esté ocurriendo y que solamente podríamos ver en los hechos la concreción de esa posible negociación. ¿Para qué? Para mantener la relación lo mejor posible con el Estado boliviano. Un Estado que en este momento tiene una crisis política y constitucional, donde ha habido una sobrereacción al citar como persona non grata a la embajadora mexicana. Esta mañana la oposición, por supuesto, el PAN, el PRD, el expresidente Felipe Calderón, tildaron de que México estaba siendo pues digamos incapaz de resolver este conflicto, que estaba siendo tibio, por así decirlo, y que digamos, había sido irresponsable en el manejo de esta situación, de estas relaciones exteriores. ¿Usted cómo califica este actuar de México en los últimos meses desde que se decidió asilar aquí a Evo Morales? A mí me parece que anticiparse a tomar una postura en una correspondencia visceral como la que está ejerciendo el gobierno interino de Bolivia sería incurrir en el mismo juego que ellos están provocando. Está de por medio la seguridad no solamente de nuestros representantes en la sede diplomática, sino incluso la vida de los asilados políticos y diplomáticos que hoy día México tiene dentro de la propia misión. Así es que hay muchas cosas que perder por parte de México si toma una decisión en falso y reacciona sin haber tenido una estrategia específica. Así es que a mí las críticas en este momento me parecen excesivas. La diplomacia es mucho más lenta de lo que parece. En este momento nosotros no tenemos una ruptura diplomática con Bolivia, ni es lo que desea el Estado mexicano. Tenemos que esperar también a que existan las elecciones para ver el gobierno que llegue y cómo va a ser la función con la política exterior de México. Entonces me parece que sí se tiene que tomar este plazo de salida de la embajadora para ver cuáles van a ser las acciones del gobierno mexicano y tratar de preservar la relación con Bolivia. Algunos pueden pensar, Bolivia no es importante para México, pero sí, todos los estados de América del Sur, por supuesto que son importantes para nuestra relación multilateral, y más para dar una lección regional de liderazgo en materia de política exterior. Preguntarle, tenemos 72 horas para que abandone la embajadora esta residencia, se quedará alguien a cargo, pero ¿qué va a pasar si el gobierno interino en este momento decide hacer nuevamente esto con quien se quede a cargo, con el fin de meter presión y poder tener acceso a estos asilados? ¿Hay alguna instancia legal a la que pueda recurrir México a nivel internacional? Sí, por supuesto. México es parte de varios foros multilaterales, como la Organización de los Estados Americanos, OEA, que en los últimos tiempos ha dado que hablar justamente por la problemática electoral en Bolivia. Pero más allá de este foro regional, hay un foro universal que es Naciones Unidas. Este tema debe estar viéndolo justamente la misión diplomática en Naciones Unidas para prevenir cualquier posible ataque o penetración indebida, violando ahora sí que el concepto de inviolabilidad prescrito en la Convención sobre Relaciones Diplomáticas, donde en su artículo 22 dice que el Estado receptor, es decir, Bolivia, está obligada a proteger
las sedes diplomáticas de todos los países, y eso también no puede entrar al interior si no ha sido invitado a entrar. Entonces está en riesgo justamente que se viole la Convención Internacional de Viena, y entonces sí, Naciones Unidas en este momento tendría que estar tomando alerta. Por supuesto, México podría acudir también a la Corte Internacional de Justicia y pedir una medida cautelar o provisional urgente para prevenir que esto ocurra. Es decir, sí habría muchos mecanismos en el ámbito internacional, pero aquí el tema es totalmente político. Por eso corresponde que haya un diálogo importante del más alto nivel para preservar la integridad de las personas que se encuentran en la sede diplomática, sean funcionarios mexicanos y, por supuesto, los asilados diplomáticos en nuestra misión. O sea que si, digámoslo así, llega a violarse la soberanía de México en este territorio, en territorio boliviano, quien quedaría mal parado sería el gobierno de Yanine Áñez. Totalmente, o sea, y eso sí generaría una percepción súper negativa y confirmaría el golpe de Estado que para muchos se discute si golpe de Estado blando, si golpe de Estado duro. Caramba, o sea, estamos viendo un Estado que está atentando con la integridad del Estado mexicano en la realización del interés de su función de la política exterior mexicana, independientemente de si tiene o no los asilados. Hay convenciones que Bolivia suscribió. Entonces me parece que sí, el foco de la arena internacional hoy día está viendo hacia Bolivia, que si violenta el orden internacional de las convenciones a las que se debe, sí puede recibir lo que puedan ser represalias pacíficas, no solo por México, sino muchos estados de la región que justamente apoyan a México en este tipo de situaciones. Le agradezco muchísimo estos minutos, Ileana Rodríguez, profesora del TEC de Monterrey aquí en la Ciudad de México. Por supuesto, nos mantenemos pendientes.